Hola, buen día. El día de hoy te hablaré acerca del capítulo 13, nombrado Hegemonía Árabe. Arabia estaba habitada en su mayor parte por nómadas del desierto, conocidos como beduinos, que no sabían leer ni escribir. Y es ahí en donde surge el profeta Mahoma, nacido en 1570. Por medio de este, se llegó en contacto con comunidades judías y cristianas y hubo una función del sentimiento religioso. Es ahí en donde se deriva la era mahometana, que dio origen al desarrollo hacia las matemáticas y al sistema de numeración decimal moderno. Llamaron el Milagro Árabe, que fue una obra de Brahmaputra, Surya, Tetrabiblos y el Tratado Astronómico. De esta manera, los números Indorum hablaron acerca del arte de calcular hindú. Aljar se deriva de la palabra álgebra y esta lleva el nombre de Diofán, ya que este era considerado el padre del álgebra. Aljar restauró a complementación. De ahí es donde se desarrollaron las ecuaciones cuadráticas y se exponen 6 breves capítulos acerca de 6 ecuaciones que resultan al considerar simultáneamente 3 tipos de cantidades, cuadráticas, raíces y números, derivadas del libro del álgebra Al-Jomarazmi. El álgebra de Al-Khwarizmi revela en su contenido elementos griegos inconfundibles. Y un dato muy interesante es que la demostración geométrica que encontramos en esta álgebra tiene muy poco que ver con la matemática clásica griega. A pesar de que el álgebra de Al-Khwarizmi es completamente ajena al pensamiento griego, en ella encontramos figuras que encontramos en los elementos de Euclides. Por esto se deduce que el álgebra árabe tenía mucho en común con la geometría, y es muy probable que Al-Khwarizmi sea uno de los más típicos ejemplos del eclecticismo árabe. Además, es muy seguro que su sistema de numeración provenga de la India. Su solución para las ecuaciones de segundo grado provenga de Mesopotamia, y el marco geométrico y lógico con que justifica las soluciones a los problemas tenga un origen en Grecia. Algunos de los problemas de Al-Khwarizmi evidencian con toda claridad su dependencia de la corriente matemática, que proviene de los babilonios pasando por Herón. Tomando en cuenta un problema de Herón, el cual consistía en inscribir un cuadrado a base de un triángulo isósceles que tuviera de base 10 unidades y fuera de lados iguales de 10 unidades. El autor del álgebra calcula en primer lugar, con ayuda del teorema de Pitágoras, la altura del triángulo y posteriormente el área del triángulo. Y algo muy diferente, o lo que diferencia la solución entre ambos autores, es que Herón expresaba la respuesta en términos de fracciones unitarias. Por último, cabe mencionar que una de las obras más importantes que aportaron al álgebra árabe es una titulada Las necesidades lógicas sobre las ecuaciones mixtas. Continuando, la trigonometría árabe, hubo 2 tipos de trigonometría. La primera estuvo enfocada hacia la geometría de las cuerdas. Una de las principales obras fue el Almagesto. Número 2, la tabla de los senos hindúes. La trigonometría se construyó principalmente basada en la función seno, esto para los árabes. En uno de los principales autores encontramos a David ibn Qara, que fue fundador de la escuela de traductores de algunas de las obras más importantes de autores como Euclides, Arquímedes, Apolonio y Ptolomeo, además de la generalización del teorema de Pitágoras, que se aplican a todos los triángulos rectángulos, y el diagrama del molino del tiempo. Otro de los grandes autores fue Abul Welfa al-Qarqi, que hizo estudios de trigonometría en relación al álgebra. Hizo una de las primeras resoluciones numéricas de ecuaciones bajo una forma con exponente. También fue conocida como la matemática del Renacimiento. También encontramos a aquellos que vienen siendo los números arábigos, que representaban los símbolos más utilizados para representar los números. Ahora hablaremos del autor Omar Khayyam, y él nos dice que la matemática árabe puede transformarse en 4 tipos diferentes: una aritmética, un álgebra, una trigonometría y una geometría, algunas proveniendo desde Grecia, India y Babilonia. Ibn Yunus introdujo la fórmula del coseno de x, coseno de y.
Otro aspecto importante son los postulados de las paralelas. Exposición, una regla para hallar potencias cuartas, quintas, sextas y de grado más elevado de un binomio. Se supone que se refiere naturalmente a la distribución de números del triángulo de Pascal. Otro autor destacado es Nasir-Eddin. Continuó los esfuerzos por demostrar el postulado de las reglas paralelas, partiendo de las conocidas tres hipótesis posibles sobre un cuadrilátero, último precursor de la geometría no euclidiana, y a él le corresponde el primer tratado sistemático de la trigonometría plana y esférica. No obstante, los árabes habían adoptado las teorías de Aristóteles como las de Ptolomeo para explicar los movimientos celestes. Y por último tenemos al autor Al-Kashi. Formó parte del equipo de científicos, estudió numerosas obras de matemática y astronomía, particularmente en la exactitud de cálculos, en la resolución de ecuaciones algebraicas por el método llamado de Horner, y es una figura importante en la difusión de fracciones y decimales. Esta es nuestra participación. Gracias.